Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Que el Señor les bendiga. La lección del día viernes nos trata tres puntos fundamentales que están en las tres preguntas finales que se nos hacen en la lección. Y la primera pregunta dice de la siguiente forma: ¿crees que estamos cumpliendo con las responsabilidades que conlleva este privilegio, que es el privilegio de la verdad presente? Lo cierto es que estamos cumpliendo con las responsabilidades de llevar y de dar el Evangelio a todo el mundo. Todo hijo y toda hija de Dios está llamado a ser un misionero. Somos llamados para el servicio de Dios y de nuestro prójimo. Y el objeto de nuestra educación hoy en día debe ser el habilitarnos para este servicio, trabajando con humildad y buscando la sabiduría de Cristo. Debemos orar y velar en oración para tener una comunicación mucho más fluida con nuestro Padre Celestial, porque el Señor ha enriquecido nuestras vidas. No necesita esperar hasta llenarnos de lecciones de profunda o de profundo conocimiento. En realidad eso no es lo que nosotros necesitamos. No necesitamos esperar hasta tener un conocimiento muy alto y muy grande de la palabra de Dios para poderlo impartir. Porque así como nosotros aprendemos, debemos también impartirla al mismo tiempo. Es decir, así como recibimos, así mismo debemos dar. El mundo será convencido no por lo que enseñe el pastor en el púlpito, sino por lo que la iglesia viva, por lo que la iglesia practique. El tiempo es muy corto y nuestras fuerzas deben organizarse para hacer una obra mucho más amplia. Porque una iglesia que trabaja es una iglesia viva, y cuando la iglesia está viva produce frutos. El secreto de nuestro éxito en la obra de Dios se hallará entonces en el trabajo armonioso de nuestro pueblo. Y esa es la forma en la cual nosotros podemos cumplir con las responsabilidades de proclamar esa verdad presente, las cuales se nos da y se nos dan ciertas a través de las Escrituras, y que es justamente la pregunta que se nos hace en la lección. El punto número 2 de la lección del día viernes tiene que ver con la oración de Daniel. Daniel, con una fe fundada en la segura palabra profética, rogó al Señor que estas palabras que él había dado se cumpliesen prestamente. Recordemos que Daniel tenía un miedo tremendo a que el tiempo de esclavitud en Babilonia perdurase por mucho tiempo. Y rogó que el honor de Dios fuese preservado sobre todas las naciones y que su profecía a Jeremías fuese realmente hecha una realidad. En su petición se identificó plenamente con aquellos que no habían cumplido con el propósito divino, y él confesó los pecados de ellos como si hubiesen sido propios. Noten lo hermoso del temple, del carácter de Daniel. Daniel declaró de la siguiente forma: y volví mi rostro al Señor Dios, buscándole en oración y ruego, en ayuno y en cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios y confesé. Esto lo encontramos en Daniel el capítulo 9, los versículos 3 y 4. Aunque Daniel había servido a Dios durante muchísimo tiempo, y el cielo lo había llamado como una persona muy amada, él se presenta en humildad aquí, justamente aquí, en el momento en que él desea interceder por su pueblo. Y esa intercesión, en esa intercesión él insiste en la gran necesidad del pueblo al cual él amaba. Y la necesidad que tenía era el ser libertados de ese yugo de esclavitud que tenían en Babilonia. Aquí entonces vemos su oración como una oración muy elocuente, con una profunda sencillez y un fervor intenso que demostraba en su oración. Recordemos que Daniel se caracterizaba por orar 3 veces al día, es decir, por buscar una comunión constante con el Padre Celestial. Daniel decía de la siguiente forma: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos obrado impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus juicios. Notemos cómo Daniel se coloca como uno de los demás que habían pecado intensamente y que habían hecho que el Señor los hubiese puesto en esa esclavitud durante mucho tiempo.
Sigue diciendo Daniel en su oración: no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y a nuestros príncipes y a nuestros padres. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén y a todo Israel y a los que se acerca y a los que de lejos y en todas las tierras a donde lo has echado, a causa de su rebelión en contra de ti se rebelaron. Estas palabras que Daniel se pronuncia aquí en oración ferviente al Padre Celestial nos muestran un Daniel que trata de interceder por el pueblo y que muestra hasta dónde ha llegado su relación íntima con el Señor. Que aun cuando él no había pecado de la forma en que se confiesa aquí como pueblo, él toma la responsabilidad de dar al Señor una petición ferviente para que el Señor perdone los pecados y entonces la liberación de Babilonia pueda ser una realidad. Daniel dice: oh Señor, perdona presto. Oye nuestras súplicas, no pongas dilación por el amor de ti mismo. Dios mío, porque tu nombre es llamado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Así entonces, la obediencia no es un mero cumplimiento externo, sino un servicio de amor. La ley de Dios es una expresión de la naturaleza de su autor. Es la personificación del gran principio del amor y por lo tanto es el fundamento del gobierno tanto en los cielos como en la tierra. Si nuestros corazones están renovados a la semejanza de Dios, si el amor divino está implantado en el alma, ¿no se cumplirá entonces la ley en nuestra vida? Cuando el principio del amor es implantado en el corazón, cuando el hombre es renovado a la imagen del que lo creó, se cumple entonces en él la promesa del nuevo pacto, el cual dice: pondré mis leyes en su corazón y también en su mente las escribiré. Y si la ley está escrita en el corazón, por supuesto que va a moldear la vida de la persona. La obediencia es decir, el servicio y la lealtad que se rinden por amor es la verdadera prueba del discipulado. Por eso dice la Escritura: este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y no hay verdad en él. Así que en vez de eximir al hombre de la obediencia de la fe y solo ella, él nos hace partícipes de la gracia de Cristo y nos capacita para obedecer. Debemos avanzar entonces en la obra que Dios nos ha señalado. Debemos amonestar al mundo acerca del juicio que se aproxima, acompañando con el poder de persuasión, el poder de la oración, el poder del amor, que solamente viene de Cristo Jesús. La obra del evangelista no puede quedar ni quedará sin fruto si lo hacemos enérgicamente y de esta forma, una amonestación directa al mundo. Pensemos en el interés que el Padre y el Hijo tienen en esta obra. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo están muy atentos a esta obra y están dispuestos a fortalecernos y darnos la energía suficiente y la sabiduría para emprender esta predicación. En el punto número 3 de la lección y final, se nos pide que tengamos un repaso acerca de la profecía de las 70 semanas. Nosotros sabemos que el ángel había sido enviado a Daniel con el propósito de que explicara el punto que había fallado en entender la visión del capítulo 8. Las primeras palabras que el ángel utiliza son: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Aquí la palabra traducida por determinada significa literalmente cortadas de. Es decir, el ángel declara que las 70 semanas que representan los 490 años debían ser cortadas por pertenecer especialmente a los judíos. Pero ¿de dónde fueron cortadas estas 70 semanas? Como los 2300 días son el único periodo de tiempo mencionado justamente aquí en el capítulo 8, deben entonces constituir el periodo del cual fueron cortadas las 70 semanas. Por lo tanto, las 70 semanas deben formar parte de los 2300 días y ambos periodos deben comenzar juntos. El ángel declaró que las 70 semanas datan de la salida del Egipto para reedificar Jerusalén y se puede encontrar la fecha de este edicto. Así entonces queda fijo el punto de partida del gran periodo de los 2300 días. Ese decreto se encuentra en el capítulo 7 de Esdras, los versículos 12 al 26,
donde fue expedido en su forma más completa por Artajerjes, que era el rey de Persia en el año 457. Pero en Esdras el capítulo 6, el versículo 14, se dice que la casa del Señor fue edificada en Jerusalén por decreto de Ciro, Darío y Artajerjes, reyes de Persia. Estos tres reyes entonces expidieron, reafirmaron y completaron el decreto y lo pusieron a la perfección que se debía ser requerida por la profecía para que marcase el comienzo de los 2300 días. Así entonces, al tomar nosotros los 457, el 457 como el año de referencia en el cual se empieza el periodo de las 70 semanas, el tiempo cuando el decreto fue completado como fecha de la orden, se vio que se había cumplido cada especificación de la profecía referente a las 70 semanas. Así es entonces que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el príncipe, habría 7 semanas y 72 semanas, es decir, 69 semanas o 483 años. El decreto de Artajerjes fue puesto en vigencia en el año 457. Al partir de esta fecha, los 483 años se extienden hasta el otoño del año 27 después de Cristo. Entonces fue aquí cuando se cumplió esta profecía. La palabra Mesías significa el ungido. En el otoño del año 27 después de Cristo fue bautizado por Juan el Bautista y recibió allí la unción del Espíritu Santo. Recordemos que el apóstol Pedro identifica y testifica claramente de la siguiente forma: Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Eso está en Hechos el capítulo 10, el versículo 38. Y el mismo Salvador declara que el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Así que después de su bautizo, Jesús volvió a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo que el tiempo se ha cumplido. Lo encontramos en Lucas el capítulo 4 y el versículo 18. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, es decir, la semana de la cual se habla aquí es la última de las 70. Son los 7 últimos años del periodo concedido especialmente a los judíos. Durante ese periodo que se extendió del año 27 al año 34 después de Cristo, Cristo primero en persona y luego por medio de sus discípulos presentó la invitación del evangelio especialmente a los judíos. Cuando los apóstoles salieron para proclamar las buenas nuevas del reino, las instrucciones del Salvador fueron: por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id ante las ovejas perdidas de la casa de Israel. Lo encontramos en Mateo el capítulo 10, el versículo 5. Así entonces, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En el año 31 después de Cristo, es decir, 3 años y medio después de su bautismo, nuestro Señor fue crucificado. Con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario, terminó aquel sistema de ofrendas que durante 4000 años había prefigurado al Cordero de Dios. El tipo se encontró aquí con el antitipo, y todos los sacrificios y las oblaciones del sistema ceremonial debían cesar. Por lo tanto, las 70 semanas o 490 años concedidos a los judíos terminaron, como lo vimos, en el año 34 después de Cristo. En dicha fecha, por lo tanto, el Sanedrín judío, la nación, selló su rechazo del evangelio con el martirio de Esteban y la persecución de los seguidores de Cristo. Así pues, entonces, hermanos, vemos nosotros que la semana de la escuela sabática para este viernes 10 de diciembre nos trae específicamente 10 preguntas que apelan a las tres preguntas que apelan a las 3 grandes secciones de este repaso de la escuela sabática. Nuestro objetivo es el convertirnos en misioneros a tiempo y a después de tiempo y fuera de tiempo. Es decir, remarcar el momento en que Cristo va a volver. Y esa es nuestra misión. Esa es la verdad que nosotros debemos predicar hoy en día, la verdad presente. Así es entonces como el libro de Deuteronomio está presente en todo el resto del Antiguo Testamento. Que el Señor les bendiga.